¿Cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente aquí en las pantallas de Canal 24 Horas, un nuevo capítulo de Reporte Minero. Todas las semanas revisando las principales noticias, las principales informaciones de la industria minera y energética y sobre todo los temas que están puestos en la mesa para discutir. Hoy vamos a estar conociendo uno de ellos, abordando detalles de un estudio sobre el perfil de la mujer minera, cifras que revelan la lenta integración de las mujeres al mundo minero. Algunos números solo para mencionarlos. El 26% de las mujeres en minería están a cargo de jefaturas y un 4% tiene más de 2 décadas de experiencia. Vamos a estar detallando este estudio, conversando por supuesto también lo que es la necesidad de las mujeres en la minería, que desgraciadamente siempre ha sido una industria más bien machista. Bueno, vamos a estar conversando de eso aquí en Reporte Minero. Además, conversaremos sobre las lecciones aprendidas tras el llamado superciclo y el valor del metal rojo en el mercado internacional junto al Centro de Estudios del Cobre y la Minería SESCO, un tema súper relevante. ¿Qué se aprendió? ¿Qué cambió? Lo comentamos aquí en el programa. Y como todas las semanas, revisamos las principales noticias de la agenda minera y energética. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero. Para comprender cuáles son los atributos y características de las trabajadoras mineras y evaluar dónde se encuentran posicionadas en la industria, nos acompaña Juan Cáriamo, socio de Vantas. Juan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. A ver, lanzábamos algunas cifras que obviamente van mostrando que ha habido un crecimiento de la participación femenina en la industria. ¿Cuál es la conclusión, el diagnóstico que hacen ustedes con este estudio? Efectivamente, hoy día la presencia de la mujer minera ha ido aumentando un 5, un 8%, pero comparado con un 17% que es el estándar internacional, todavía nos falta mucho trecho por recorrer. Estamos en 8 y el estándar es 17, imagínate. Exactamente. Para tenerlo claro. Ahora, la mujer minera, digamos, viene principalmente de la zona central y de la zona norte, pero principalmente de la zona central, lo cual es bien interesante en términos de distribución geográfica donde están. Es una mujer relativamente joven y bien con un alto nivel profesional. Eso es muy interesante porque en realidad da cuenta del potencial que tiene la mujer en una industria que en realidad requiere un desarrollo profesional potente, sobre todo para los próximos años. Claro, altamente capacitada, pero ahí contrasta con esa cifra que estábamos comentando al inicio. Un porcentaje muy bajo está en puestos de toma de decisiones, por ejemplo. Así es. Muy pocos tienen gente a cargo, tienen más bien tareas de apoyo, mucha ingeniería de apoyo a grandes proyectos y a operaciones, pero pocas llegan finalmente a posiciones realmente de toma de decisiones. Yo creo que ahí todos tenemos tareas, digamos, las compañías mineras, los proveedores, gobierno, en ver cómo potenciamos un poco más la presencia de la mujer en posiciones más ejecutivas. ¿Cuál es el beneficio de eso? Para tenerlo súper claro, porque claro, se habla de la necesidad de aumentar la participación femenina en este tipo de puestos y también en la industria, pero muchas veces nos quedamos sin tener el fondo. ¿Por qué hacerlo? Básicamente porque en realidad creo que tenemos un capital de formación y de desarrollo profesional enormemente inmovilizado. O sea, no sabemos exactamente cuál es la cifra, pero estamos seguros de que hay muchas mujeres que tienen un alto potencial, que están en sus casas atendiendo cosas familiares y no dando el 100% de su formación profesional como ingenieros de mina o ingenieros metalurgistas o cualquier otra especialidad que la minería sí requiere. Yo creo que ahí tenemos una brecha y un impacto económico que probablemente es muy alto. Las compañías mineras se están dando cuenta de eso y vemos atisbos en el mercado, en la industria en general, de retomar un poco la vuelta a la mujer a la minería. Hay un dato interesante del estudio, un 57% de las mujeres que participan en la industria minera son madres, un 57%, considerando que desgraciadamente en muchos sectores de la actividad nacional, el ser madre casi que es un gran impedimento. Muchas veces impide, por ejemplo, llegar a conseguir trabajo. Ese es un tema que hay que erradicar, ni siquiera cambiar, erradicar. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la industria minera, que el 57% sea madre? Sí, no, definitivamente. Hay dos datos que son bien curiosos. Más del 50% son solteras y un 57% son madres. O sea, si uno lo mira así, probablemente tengamos estructuras familiares muy variopintas. Y precisamente la industria minera tiene que seguir trabajando en cómo facilitar la vida y cómo apoyar las redes
que puedan permitir que la mujer tenga más presencia en el mundo laboral. Claro. Esa es una complicación. ¿Con qué tipo de elementos, con qué tipo de flexibilidad muchas veces se busca congeniar esos dos mundos que finalmente tienen más beneficios que desventajas para la empresa? Mira, yo creo que la mujer tiene enormes flexibilidades para trabajar, aunque uno no lo crea. Los turnos no son una complicación per se, son una complicación solamente cuando hay una historia familiar atrás que en realidad se va a ver resentida. Pero si ayudamos con proyectos como Salacuna, por ejemplo, proyectos, por ejemplo, de cuotas específicas en ciertos segmentos, yo creo que vamos a estar ayudando a que la mujer tenga mayor presencia en la industria, digamos, y aporte mucho valor. Quiero ir al tema de las cuotas, que cuando se habla de participación femenina es de larga discusión, porque evidentemente uno sabe de que hay que aumentar este número de mujeres en distintos sectores laborales, pero la pregunta es ¿cómo? Desde el sector privado, por supuesto, hay medidas, pero también se habla de el impulso que pueden dar las normas, por ejemplo, la cuota de participación. ¿Cómo lo ves tú dentro del segmento de la industria minera? De alguna manera, presionar a llenar puestos con mujeres, que uno podría decir, claro, es una solución bastante efectiva, pero finalmente no va al fondo del asunto, de que esto debería ser más bien natural, dinámico, no obligado. Mira, yo creo que debiera ser natural, pero lo natural va a tomar mucho tiempo. Ya. Porque en realidad no se crean tantos puestos de trabajo en la industria como para pensar que el repoblamiento de esos puestos, reocupamiento de esos puestos va a ser con mujeres. Yo creo que ese tránsito va a ser lento. Sin embargo, las compañías, como te decía, se están dando cuenta del valor que tiene integrar mucho más a la mujer. Y algunas compañías internacionales inclusive ya están tomando decisiones del tipo, para 2025 quiero tal porcentaje de mujeres en mi compañía. Claro, más que fijarse cuotas, se fija metas. Exactamente, se fija metas. Y yo creo que eso es un esfuerzo valioso y yo creo que en realidad digno de replicar por el resto de las compañías. Pero por otro lado, el estudio arroja que no solamente las mujeres están presentes en la compañía, por así decirlo, productora, sino que en realidad están enormemente presentes en la cadena de proveedores. Toda la cadena de proveedores alrededor es muy rica en oportunidades para la mujer. Por lo tanto, este trabajo no solamente tiene que ir focalizado a las empresas productoras, sino que también a los proveedores, al gobierno, que también tiene una serie de posiciones relacionadas con minería, que podrían ser ocupadas por mujeres, e inclusive los centros de investigación y investigación aplicada en las universidades. Y es importante en lo que es la industria de proveedores, que es finalmente, más que un complemento, es parte de esta industria minera. Muchas veces se tiene este estereotipo de la participación femenina, pero en el lado de las ventas, y solamente las ventas, el tema más administrativo. Hay ejemplos donde efectivamente hay creación de conocimiento, de nueva infraestructura, de nueva tecnología, que es liderada por mujeres. Absolutamente. Rompiendo esa estructura o ese molde mental que uno tiene de hace años, y que desgraciadamente se mantiene. Los proveedores, la forma en que finalmente compiten, desarrollan su negocio y se busca el nicho, es creando mucho valor. Si no, no tienen espacio dentro de la minería. O tú creas equipo, o tú creas servicio, o tú das un determinado gama de servicios de alta especialidad. Por lo tanto, imagínate lo que puede aportar mujeres con alto valor agregado en términos formativos para desarrollar esta industria, digamos, de proveedores que realmente son hoy día esenciales para la minería. O sea, sí, claro, muchas de las operaciones unitarias tienen tremendos segmentos que están externalizados, no los hace directamente la compañía minera, por lo tanto hay enorme potencial ahí. Y muchas proveedoras que también están exportándose afuera. Absolutamente. Parte de ese trabajo. Vuelvo un poquito hacia atrás, parte del estudio, ¿cuáles son las áreas en general, digamos, a modo macro, donde hay mayor participación femenina, menor participación femenina? De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, curiosamente están justamente en los segmentos más profesionales. Hay menor cantidad en los segmentos más operativos, que es un poco de esperar. Es más complejo colocar grandes cantidades de personas. Hay compañías que están invirtiendo en eso, ¿no? Colocando mujeres en operaciones mineras, en metalurgia extractiva, qué sé yo. Está en ese espacio. Pero definitivamente... Perdona, en ese punto hace un cambio lo que es el proceso de automatización que algunas compañías están llevando a cabo. Definitivamente. De aquí en adelante, los proyectos que se ven y que van a partir luego, muchas de ellas, en sus ingenierías tienen contemplado muy pocas personas, digamos, operando. Claro. Gran parte de sus operaciones o remotizadas, o automatizadas, o robotizadas. Por lo tanto,
yo creo que va a cambiar completamente el perfil del trabajo minero en el futuro. Pero que puede generar un problema, tomando lo que tú decías anteriormente, de que no se crean a futuro tantos puestos de trabajo adicionales. Así es. Pero por otro lado, abre mucho más el espectro para que se integre la mujer. Esa es una gran ventaja. Ya no está la excusa de la fuerza bruta que se necesita en la minería extrayendo el recurso en ese sentido. Aún hoy, ya las compañías se han modernizado muchísimo. O sea, tú vas a los grandes tracks de equipo, qué sé yo, tú te encuentras con que la gente ya tiene muchas herramientas de apoyo, de tal manera que el esfuerzo físico bruto ya cada vez es menor. O sea, todo es muy profesional, todo está muy reglamentado, rigurosamente reglamentado, porque tiene que ser un trabajo muy seguro y altamente productivo. Por lo tanto, cada vez el espacio para las mujeres, digamos, inclusive hoy, está abriéndose mucho más. ¿Hay otros hallazgos, algunas conclusiones también que se toman del estudio que hicieron con la empresa? Sí, mira, yo diría que en realidad quizá una de las cosas que más nos llamó la atención es que a la mujer le interesa estar en la minería. O sea, ¿por qué le interesa? Porque ve un campo de desarrollo interesante para ellos. Mira, las razones por las cuales finalmente la mujer está en minería son básicamente dos. De acuerdo al estudio, uno es económica. O sea, definitivamente esta industria es percibida como una industria que da mayores beneficios económicos comparativamente con otras industrias. Pero por otro lado, ve una tremenda oportunidad de desafíos profesionales. Y eso lo encuentro extremadamente interesante. O sea, hay un motor de motivación que yo creo que hay que aprovechar. Y las mujeres con las que conversaron para este estudio hablaban de barreras, de cánones que tuvieron que ir rompiendo. Totalmente. ¿Cuáles eran los que más se repetían y quizás los más complicados también? Sí, lo más complicado, por cierto, las variables geográficas, turnos, qué sé yo, eso. Pero fíjate que en realidad no está... Hay factores también que tienen que ver con sus enfermedades. O sea, también esto es un tema interesante que tenemos que explorar en el futuro, qué tipo de enfermedades son las que tienen las mujeres. Pero definitivamente yo diría que hoy día, en lo que te comentan fuera del número, digamos, es que todavía hay muchas barreras culturales que cambiar en las compañías mineras. O sea, la relación entre pares, la integración entre pares, claro, la participación de mujeres en los comités de toma de decisión operacional. O sea, hay un trabajo enorme que hacer, digamos. Bien, Juan, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y compartir este estudio aquí en Reporte Minero. Encantado. Que esté muy bien, encantado. Muchas gracias. Vamos a una pausa, volvemos. Hablamos de la situación del cobre a nivel internacional, pero también un libro bien interesante. ¿Qué se aprendió después del superciclo? A la vuelta, estamos aquí en Reporte Minero. Bien, seguimos con el programa. Hoy nos acompaña Alejandra Wood, directora ejecutiva de Sesco, para comentar su visita a Londres, una semana muy importante para la industria, y también el lanzamiento de un libro que habla de las lecciones de la industria tras el superciclo de los commodities. Alejandra Wood, gusto como siempre tenerte aquí en Reporte Minero, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, la semana de la Bolsa de Metales de Londres, ¿cuál es la importancia de estos días en la meca, podríamos decir, de la transacción de nuestra principal exportación en ese sentido? Sí, bueno, Londres es históricamente el lugar donde se comenzaron a transar los metales base y esta semana reúne a los líderes de la industria global, principalmente cobre, plata, zinc, plomo. Y suceden muchas reuniones, junto con una comida de la bolsa, un seminario, distintos seminarios. Y lo interesante es que se puede percibir qué está pasando en la industria, cuál es, como quien dice, el estado de ánimo. Y la verdad es que se pudo ver que hay un buen ambiente en general, pero sin embargo no hay mucho apetito por las grandes compañías por salir de compras o por hacer inversiones de capital. ¿Qué está parando ahí ese apetito? Yo diría que tiene que ver con el precio. Si bien las proyecciones de precio son bastante positivas en el mediano plazo, hay algo que yo creo que el mercado todavía no da una señal de, ok, comenzó este buen momento, y esto tiene que ver, como todo el mundo sabe, por este nubarrón que ha significado la famosa guerra comercial, que impacta al cobre, pero más impacta al zinc, por ejemplo. Eso se pudo aprender durante la semana también. Y que algunos también hablan de que esta va a ser, ya no es una guerra, sino que son las nuevas condiciones y claro, por lo tanto es un periodo. Es un nuevo orden, digamos, porque nuevo orden. Tenemos las
dos potencias económicas y una de ellas, de hecho, es una de los principales consumidores de nuestro cobre, por solamente poner un punto. Exacto, pero por ejemplo, en el caso del acero, el acero está mucho más afectado que el cobre en este nuevo orden, porque China es el principal comprador de hierro y el principal exportador de acero, y Estados Unidos es un gran comprador de acero y ahí ha puesto más tarifas. Claro. Entonces, efectivamente se habló que podría ser un nuevo orden, y en el fondo lo que se observa es que va a haber un mercado quizás más volátil, porque los fundamentos están sanos. Entonces, y por otra parte creemos, y aquí hay una conexión con este tema del libro que vamos a hablar después, una de las grandes lecciones tuvo que ver con inversiones que se hicieron con un exceso de gasto, con no buenos resultados respecto de los volúmenes de producción y por lo tanto también mucha mayor rigurosidad por parte de las empresas mineras a la hora de tomar la decisión de inversión. El ministro Osvaldo Procuriza decía que era necesario justamente en este tipo de instancias desarrollar nuevos contactos para poder enfrentar el nubarrón, y más que nubarrón, la tormenta que podría tornarse esta guerra comercial. ¿Se logra, se logró? Porque también son contactos que llevan mucho tiempo. También hay compañías chilenas que van todos los años y conocen a las personas que están ahí de otras industrias. Exacto. A ver, son contactos que es necesario tenerlos cara a cara, porque son contactos que tienen información desde distintas partes del mundo, y es necesario comprender qué está pasando en un país como China, que es el principal comprador de nuestro producto. Es necesario también, se discutió mucho en torno a la verdadera capacidad de pronosticar el precio del cobre. Y cómo en el fondo la gente que se dedica al tema, los analistas de precios, están mirando constantemente la coyuntura económica, macroeconómica, el precio del dólar, otras variables junto con los fundamentos. Y ahí hay algunos que dicen no, son siempre los fundamentos, pero la verdad es que Ahora hay que sumar lo geopolítico, lo diplomático. Es otro mundo también. Y un mundo mucho más volátil. Un mundo más volátil. Y por lo mismo, compañías que en el fondo están teniendo que incorporar siempre esa mirada de largo plazo, pero al mismo tiempo mayor flexibilidad para poder irse adaptando a todos los cambios, porque es un mundo más complejo. Alejandra, tú lo comentabas, Mining for Value, es un libro que lanza Sesco, el aprendizaje del periodo después del superciclo, ¿no? Que es uno de los periodos más complejos, una historia de la minería que es centenaria, pero que por lo menos en la historia actual ha sido muy complejo, más de 4 años, donde veíamos cómo el precio de los metales, entre ellos el cobre, afectó y hizo cambiar mucho la mentalidad de la industria nacional. Es un libro, de hecho, que vamos a estar ahí invitándolos a nuestras redes sociales para poder tener un ejemplar gracias a la gentileza de Sesco. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Esta es una iniciativa que surge de Sesco, principalmente Jorge Bande, que es director de Sesco, y José Luis Barralet, que es el líder de minería en Spencer Stuart, en torno a qué dejó esta evidencia, la situación en que quedó la industria con el fin del superciclo alrededor del año 2015. Parecía que no solamente era que bajaba el precio, sino que habían factores más endémicos o más profundos, y el interés por conocer cuáles eran estos factores nos llevó a escoger a líderes de la industria y entrevistarlos y plasmar sus lecciones en este libro, que son alrededor de 12 lecciones. De ejecutivos de la industria, que vivieron lo que fue este cambio en el paradigma también. Exactamente. Entonces, en ese sentido, lo valioso de este libro es que es una reflexión autocrítica, que es bastante novedoso, porque no es tan común que sectores industriales o productivos hagan una reflexión autocrítica, y aquí se hace una reflexión autocrítica. Y eso es interesante. ¿Qué autocrítica es la que más se va repitiendo entre los distintos ejecutivos? Bueno, no olvidarse que los ciclos no duran para siempre. Claro. Lo que sube, para bien y para baja, mal. Para bien y para mal. O sea, en ese sentido, la necesidad de tener una visión de largo plazo, no contagiarse con la exuberancia de la riqueza de un superciclo, poniendo volúmenes de producción en el mercado a cualquier costo, en vez de el foco en maximizar el valor. Claro. Lo que lleva a realizar dolorosos ajustes, lo que lleva a recortar costos, lo que lleva a pasar largos periodos saneando tu hoja de balance porque hubo decisiones de inversión
que no fueron buenas decisiones, o ya sea de inversión de capital o adquisiciones que fueron más costosas. Qué sé yo, tomar el tiempo necesario para conocer la geología y la metalurgia de tu yacimiento y desarrollar al máximo la ingeniería antes de aprobar un proyecto, en vez de estar apurados por poner producción en el mercado. Tener organizaciones flexibles para poder adaptarlas al ciclo. Y también, muy importante, los valores de la cultura empresarial, digamos. Organizaciones que sean sustentables, que sean innovadoras, que sean diversas, como palancas que van a permitir atravesar estos ciclos. Y que sea un ciclo virtuoso, me imagino, finalmente. Exacto, o sea, que sean ciclos que maximicen el valor para tanto todos los stakeholders, los accionistas, como los territorios y los países donde se encuentran operando las compañías. Claro, siento yo que luego el superciclo también, más allá de lo que es reducir muchas veces el volumen, también optimizar lo que son los procesos para poder recortar los recursos en su instancia, el tema de la relación con las comunidades como que brilló de alguna manera como un tema de discusión en los distintos seminarios, instancias. Sí, lo que pasa es que distinto. Yo creo que además el fin del superciclo, por ahí por el 2015, coincide, recuerda que el 2011 sale la gente a la calle, coincide también con un momento en que la gente en los territorios, el ciudadano común y corriente, adquiere un mayor protagonismo respecto de lo que sucede en su entorno. Sí. Y entonces también cambia el entorno. Y las compañías, evidentemente, se dan cuenta que a lo mejor no están siendo lo suficientemente efectivas en ese vínculo que tienen con el territorio, que a lo mejor es un vínculo que se ha transformado en un vínculo más transaccional que en un vínculo efectivo y afectivo. Más del mineral, más con el mineral que con las personas. Exacto. Entonces, una confusión. Si te das cuenta tú, es una industria que está desafiada por todos los temas que hablamos antes, pero también por este tema, por el desafío de la industria 4.0, es decir, y eso está muy bien capturado en este libro en donde hablan los propios líderes de la industria, como es el CEO de Anglo American, Mark Cutifani, o de Freeport, Richard Atkerson, que estuvieron en la presentación del libro. Si nos puedes mostrar el libro, ¿lo tienes ahí? Por supuesto. Vamos a estar regalándolo, de hecho, en nuestras redes sociales, en @reporteminero, también en nuestro sitio Mining for Value, que va mostrando, y eso es lo relevante, creo yo, los actores que estuvieron ahí en el minuto donde, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir de esto? En primera persona. En primera persona, sí. Y haciendo esa autocrítica que muchas veces, tú lo dices, Alejandra, es difícil que industrias tan grandes como la minera puedan hacerla. Sí. O muchas veces se da en un entorno más bien cerrado para poder discutirlo, pero no al acceso a todo el público. Sí, no, la verdad que agradecemos, como Spencer Stuart y Sesco, la voluntad de estos líderes de hablar de manera muy franca y descarnada de lo que fue este periodo, que fue doloroso. Bien, Alejandra Wood, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero. Gracias por la invitación. Que esté muy bien, cuídate. Vamos a pasar a otras informaciones del programa. Un grupo de innovadores creó la primera asociación gremial de emprendedores y desarrolladores de tecnologías con cobre. ACU Chile nace con la idea de diversificar las exportaciones por medio de la adición de valor al producto, aunando así los esfuerzos de emprendedores locales para dar un uso productivo a características menos difundidas del metal rojo. Más de 20 relatores internacionales se dieron cita en Chile Explore Congress 2018 para analizar nuevas técnicas de exploración y las controversias que afectan actualmente al sector. En términos de educación y profesionales. Es un país que tiene mucho éxito con los pórfidos. También el país está yendo mucho más a la minería mediana. Hay empresas que tienen las mismas concesiones de exploración por muchísimos años y para las empresas que están entrando nuevas les es difícil entrar. En diferencia a sus competidores como Perú, Ecuador, etcétera, eso es mucho más libre. Tienes mayor rotación, es más fácil en un panorama de medio a largo plazo poder entrar a las zonas que tú consideras prospectivas. Y pronto entrará en vigencia la nueva norma que regula la emisión de contaminantes provenientes de las fundiciones de cobre. Más de 120 ejecutivos asistieron a la 12ª versión del seminario de mediana minería organizado por la Sonami, donde se analizó el escenario que vive la industria en esta materia.
Hay distintas legislaciones, reglamentos medioambientales que hay que cumplir, pero también ahora nos hemos encontrado con la sorpresa que la nueva reforma tributaria contempla que los impuestos verdes se apliquen a todas las fuentes de emisiones fijas, y eso incluiría a las fundiciones que no pagan ese impuesto. Entonces, ese impuesto que tenía como objetivo promover las energías renovables no convencionales, castigando las termoeléctricas, hoy día se transforma en un impuesto recaudador. Se está concretando lo que llamamos la etapa 1, que básicamente es cumplir con el Decreto Supremo 28. Hoy día tiene un 78% de avance. La buena noticia es que vamos a poder alcanzar en términos estrechos, pero el 13 de diciembre, que es la fecha comprometida. Paralelamente, lo que estamos haciendo es desarrollar lo que se llamamos la etapa número 2. Se está haciendo la ingeniería de factibilidad, la cual lleva un poco más del 63%. Y hacia finales de este año vamos a tener el resultado de la ingeniería. Llegamos al final del programa. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarlos. Los invitamos a enviarnos sus comentarios e inquietudes respecto a la minería y otros temas a nuestro Twitter, @reporteminero, y participar por una edición de este libro, Mining for Values, que Sesco lo vamos a regalar a través de Sesco, por supuesto. Las experiencias tras el superciclo, una lectura bien importante para aprender lo que se hizo mal, lo que se hizo bien y lo que viene por delante. Así que a través de @reporteminero, también en el Facebook de Reporte Minero, invitados todos para participar. Le estamos regalando estos libros a ustedes. También nuestros capítulos en 24horas.cl y en reporteminero.cl, nuestros contenidos del programa. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.